estudiar tu palabra, Señor. Quiero creer cada día más en ti y comprender tus promesas para mi vida, Señor, para la vida de nuestros hermanos que hoy están aquí, Señor. Señor, ilumíname y dame sabiduría para entender hoy lo que realmente nos quieres decir a través de tus sagradas escrituras, Señor. Háblame, Señor. Háblame, Señor, en este día. Enséñame lo que está en tu corazón a través de estos pasajes, Señor. Queremos conocerte mejor. Así que hoy digo sí a lo que quieres mostrarme mientras leo las escrituras, mi Dios amado. Ayúdame, Señor Jesucristo. Yo sé que tú, Señor, estás aquí en este momento, Dios. Sé que tú estás entre nosotros, Señor. Y sé, Señor, que de aquí vamos a salir, Señor, con esa mochila pesada que cargamos durante la semana, durante el día, Señor. Que a través, Señor, de aflicciones, Señor, de penas, angustias, de noticias malas que hemos recibido, tal vez de algún ser querido, Señor. Sé que tú obras en nosotros, Señor. Sé que tú siempre estás con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en la fe, tener firme, Señor, en los momentos malos cuando llegan las malas cosas a nuestras vidas, Señor. Señor Jesucristo, quita hoy este hombre de este lugar. Manda tu Espíritu Santo a este lugar. Porque cada palabra que salga, Señor, de mi boca, Señor, nada me sea de tu Espíritu Santo, Dios. Ayúdame, Padre Santo. Yo sé que no estoy solo, Señor. Yo sé, Señor, que hay lucha, Señor, y la he podido conseguir, Señor, no gracias a mí, sino por tu gloria, Señor. Sabemos todo lo que tú eres, Señor. Tu palabra es poder. Tu palabra es poderosa, Señor. Eres un Dios de amor, misericordioso, Señor, contra tu Hijo, Señor, que siendo pecadores nacidos, Señor, aún seguimos pecando, Dios. Te pedimos perdón, Señor, en esta tarde. Venimos, Señor, a escuchar, Señor, a leer, Señor, la Escritura, Señor. Una palabra que tú has dejado profética para nuestras vidas, Señor, que nos va a servir mucho, Señor, a nivel familiar, Señor, a nivel de congregación. En el nombre del Todopoderoso Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya, Señor. Bueno, hermanos, vamos a leer la escritura que se encuentra en Génesis 35 del 1 al 3. La verdad es que era otra la palabra, la verdad es que era otra palabra la que tenía el capítulo, pero quise aquí para que vamos entendiendo un poquito más el contexto, para así entender más, el contexto del texto que dice la Biblia. Amén. Dice así, entonces dije en Génesis, voy a leer acá yo, hermanito, ¿ya? 35, del 1 al 3. ¿Sí? Sí. Aquí Dios le habla a Jacob, ¿cierto? Por eso quise poner esto. Dios a Jacob, levántate y sube a Bet-el y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiad y mudad vuestros vestidos. Y levantándonos y subamos a Bet-el y allí haré al altar que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Amén. Bien, hermanos, esta palabra, ¿cierto? Aquí Dios le habla a Jacob, ¿cierto? Le dice a él, después que sabemos lo que sufrió, lo que hemos leído en la Escritura, ¿cierto? De que su hija fue violada. Entonces de ahí le sirvió, no es que le haya servido que su hija ha sido violada, pero de ahí sacó algo Jacob para volverse al Señor y decir a su familia y a su pueblo, quitar todos dioses ajenos, que el único Dios que nosotros tenemos es Cristo y no hay más. Es lo que el Señor nos ha dicho reiteradamente en muchas oportunidades. ¿Cuáles son los dioses ajenos que nosotros tenemos en nuestras vidas? Todo lo que está en el mundo. Todo lo que está en el mundo tenemos, a veces nosotros mismos fabricamos, somos los verdaderos fabricantes de dioses, que no nos sirven para nada. Hay muchos que toman la palabra,
dicen, me vuelvo al Señor, voy a leer la Escritura en mi casa, voy a orar en mi casa, pero no voy a congregar. Pero no está bien lo que está haciendo, porque ahí está haciendo él una propia religión para él, en su casa, lee las Escrituras. Aquí se lee palabra del Señor, aquí uno viene a instruirse en la palabra del Señor para aprender, tener sabiduría en lo que el Señor nos habla. Amén. Quizás en algunos momentos nosotros, que somos creyentes, nos hemos encontrado en situaciones de angustia, dolor y hasta vergüenza por un hijo o una hija que está totalmente en un vicio, en las drogas, ya sea en el alcohol, en lo que sea. Hay veces que esa situación no está ajeno a nosotros, no está ajeno, hermano. Yo no puedo decir, mis hijos nunca hacen eso, yo no lo sé. Yo no lo sé porque no sé las amistades que él tiene. Y todas estas cosas que les pasan a nuestros hijos son por las amistades, nada más que por las amistades. Ellos quieren llegar a ser igual que el que está al lado tuyo para entender quién lo puede hacer. Pero no saben que están acabando con su vida, que están destrozando una familia. Porque detrás de eso hay un padre y una madre que nosotros nos esforzamos por nuestros hijos para darle lo mejor. Darle lo mejor, nosotros damos todo por nuestros hijos. El ejemplo más grande está en que nuestro padre dio todo por nosotros. Él dio a su hijo por nosotros. Nosotros también tenemos que dar todo por nuestros hijos. Pero nuestros hijos, para que ellos puedan abrirse camino aquí, porque todo lo que ellos consigan aquí no les va a servir allá. Por eso el Señor nos dice que tenemos que tener cultura y enseñar a nuestros hijos. Amén. Hay veces que hemos perdido quizás a un ser querido, una madre, un tío, un amado, y no podemos enfrentar la angustia, dolor, penas, y caemos en una depresión pensando que no podremos soportar y decaemos en nuestra fe. Eso pasa, hermano. Eso pasa cuando uno está lejos del Señor, cuando cree que lo puede superar y soportar. Y no es así. Hay que vivirlo para decirlo. Hay que vivirlo, dar testimonio de cómo es. Yo lo viví. Sé que muchos quizás han perdido a algún ser querido, a su madre, que uno lo que más siente, hasta su mismo su esposa. Pero hay un dolor tan grande que si tú no estás con Dios, sí te puedes decaer, puedes deprimir. Y el único que te puede levantar es el Señor. Pedirle a Él que te ayude en los momentos difíciles, porque nosotros tenemos que estar en los momentos difíciles con el Señor y los momentos buenos también con el Señor. Porque si nosotros estamos bien con el Señor, cuando está bien todo, Él no te va a escuchar cuando las cosas estén mal. Dios nunca no deja de escuchar a un hijo cuando le clama o le pido. Todo esto que nos pasa a nosotros como familia sucede hoy a diario. Sucede y no decaemos, hermanos, cuando hay un hijo que inconscientemente por probar cosas ilícitas caen y uno se viene a dar cuenta después, cuando ya está todo casi consumado en su cuerpo, porque este es un vicio que es una adicción que te trae. Esto no es para que tú andes. Ellos dicen, no, es que con esto olvido mis problemas, con esto olvido. Yo digo, yo tengo 50 años, ¿cuántos problemas yo he tenido en mi vida? Pero ¿por qué tengo que drogarme para olvidarme los problemas? ¿Por qué mejor no hablo con el Señor y que me ayude y ponga sabiduría, cambie mi forma de pensar, cambie mi corazón? Me sale más barato que estar comprando. Por eso digo yo, hay que vivirlo para poder decirlo y saberlo. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar esta vida en nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros por nuestros hijos? Que es lo más importante. A veces nos descuidamos tanto con ellos que los dejamos, ya ellos están grandes. Pero si nosotros todavía no terminamos de crecer, ¿cómo podemos decir que nuestro hijo está grande? Yo tengo a esta edad que tengo y todavía estoy creciendo, yo necesito crecer más en lo que el Señor quiere, que nosotros crezcamos, que no lo quedemos solamente aquí, que hay un Dios que existe, que un Dios que da milagros, que un Dios que tú te arrodillas y cumples. No, nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que llegar maduros a la presencia del Señor. Por eso Jesucristo vino antes a preparar el camino. Y nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Todos estos problemas podríamos encontrar, o podríamos decir, lo podemos encontrar en Jacob, que él lo vivió. Él tuvo muchos problemas con todo lo que vivió.
Porque podríamos contestar sí a todas estas preguntas. Job podría contestar él. Todas estas preguntas que nosotros estamos haciendo. Esta interrogante, porque él atravesó todas estas circunstancias que le pasó en su vida. Amén. Este pasaje bíblico nos enseña cómo podremos levantarnos de todas las dificultades, pruebas que nos da la vida. Porque hay pruebas que la vida te da. Y las pruebas que la vida te da son consecuencias de lo que uno vive aquí. Por eso el Señor dice, tienes que estar siempre conmigo. Este pasaje, hoy día, le puse como título, ¿cierto? Enfrentando la vida, no solo que yo, la vida con Dios. Enfrentemos la vida con el Señor, porque solo no vamos a ser capaces. Solo no vamos a ser capaces, nos vamos a decaer, vamos a caer derrotados. Nuestro mejor escudo es el Dios. Y Él dice, yo sé todas tus aflicciones, Él sabe todo nuestro dolor, no hay nada que le podamos esconder a Él. Porque mi hijo, cuando estuvo allá en la tierra, sufrió, lloró, rió, Él predicó, Él fue tentado por el diablo, pero Él fue derrotado en la cruz. Entonces Él sabe todas nuestras dolencias que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos que dejarlo de derrotar. Somos hijos de un Padre que venció todo mal. Y el Señor te da ese poder para poder sacar demonios, almas inmundas que están en nuestros cuerpos a través de su palabra. Él nos da ese poder porque yo creo en el Señor. A mí me ha tocado ungir hermanos, y a mí he tenido respuestas que me han dicho que en mi corazón un fuego por dentro. Pero no es porque yo lo quiera hacer por levantar mi ego o porque quererme saber más que otro. No, no es eso. La palabra del Señor es otra cosa. Entonces dijimos que en este pasaje bíblico nos va a enseñar cómo podemos levantarlo a través de las dificultades que nos prueba en la vida. Una prueba es cuando perdemos a un ser querido. Una prueba tremenda en que tenemos que soportar. Yo cuando perdí a mi madre, Señor, le dije yo, porque mi mamá, como les contaba hace poco, yo tomé su mano y mi mamá estaba luchando con su vida y le dije a su oído, yo hermano, estábamos todos reunidos en la cama, a su oído yo se lo dije, mamá, es hora de irte. Tienes que irte, tú ves en la luz. Ella me dijo así, tienes que ir a esa luz porque ese es Cristo. Él te está llamando. Anda, le dije yo. Mi mamá derramó su última lágrima y me apretó mi mano. Y se fue. Por eso hay momentos que nosotros tenemos que estar firmes en la fe del Señor. Yo estaba recién caminando en el Señor y dije, Señor, tienes que darme fuerza, yo soy el hermano mayor de aquí, porque si me decaigo yo voy a hacer decaer a los demás. Y el Señor trabajó en mi vida. No puedo decir que yo hoy, que han pasado ya 3 años, igual la echo de menos porque sé que todavía me falta. Pero el Señor me fortaleció en ese momento cuando yo lo necesitaba. Él llegó a mi vida en el momento preciso y justo. Nadie sabe la hora del Señor. El Señor tiene una hora para ti, para ti, para ti. Él tiene su hora, Él tiene un motivo. Si tú estás aquí, el Señor te va a responder. Amén. Por eso cuando perdemos a un ser querido o cuando pensamos que no podemos mantener a una familia, porque hoy cuesta mantener una familia. Cuesta mantener una familia. Hay familias numerosas que tienen 6, 7 hijos, hasta 14 hijos. Pero todos quisiéramos pensar que todos los que somos hermanos consanguíneos pensaran igual que yo o igual que tú crees en Dios. Pero no es todo así. ¿Se han dado cuenta que no es así? Siempre hay uno que tira para un lado y cuesta, y cuesta, y cuesta, como que cuesta que la luz le llegue a esa oscuridad. Pero no podemos marginarlo porque es nuestro hermano consanguíneo y nuestros hermanos también. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hacen, cierto, las cabezas, los líderes de las casas? En este caso, papá o mamá, sembrar. Y todo lo que la cosecha te dé, el Señor te dice recoger. Tenemos que recoger todo. No porque este no creyó en Dios, porque este malo está aquí. No, tenemos que recoger todo porque todo es nuestro. Tenemos que aprender esa parte. Tener misericordia con los demás.
El Señor la tuvo con nosotros y nosotros no somos quién para no tenerla con otra persona. Ni menos con un hermano consanguíneo. Hay un hermano que está caído, más tenemos que luchar por él, seguir. Hay veces que nosotros somos re fáciles de apuntar y de marcar a un hermano consanguíneo, a un hermano de iglesia. No, si hemos venido todo este tiempo, hemos estado aquí en la iglesia, ha estado con nosotros orando, llorando, clamándolo, ayudando a nuestros hermanos. Pero hoy lo vi drogado, lo vi llorando en San Antonio. ¿Y qué? Vengo aquí, yo doy testimonio de que lo vi. Tengo hasta eso de decir, lo vi allá. Él ya no tiene solución, está perdido. Pero ¿qué sabes tú si está perdido? Porque a lo mejor él viene entrando y tú vas a decir, ahí viene ya el borracho o el drogadicto. Pero ¿qué sabes tú si él le pidió perdón al Señor allá afuera? O en su casa, y el Señor lo perdonó, y viene el rapto en este momento y se lo lleva y él se va y tú te quedas aquí y dices, ¿por qué? Si él está drogado hace poco rato, pero él pidió perdón y tú no alcanzaste a pedir perdón. Nosotros tenemos que estar opuestos a eso, a estar siempre esperando a pedirle al Señor, perdón al Señor. Tenemos que pedir en todo momento perdón al Señor. No ponerle cruz a los demás. Si el hermano se cayó, fue tentado, fue débil. Jesús fue tentado, pero él amaba, él sabía que era un Dios, pero él, a través de su oración, fue levantado por su Padre, porque clamó al Señor. Él nos dejó esa enseñanza que nosotros no debemos hacer eso. Si yo veo a un hermano que está mal, o me hirió a mí, me dijo hermano, ¿sabe? Eso es lo que yo antes le decía, la paciencia que el Señor me ha dado. Hoy ya digo, Señor, pon la mano en el corazón de esa persona. Me hizo daño, no importa, pero ablándale el corazón. Ayúdalo, Señor. A lo mejor por algo lo hizo. Algo tiene contra mí, no importa, Señor, pero tú encárgate de él. Cuando uno pone fe, le dice, Señor, encárgate de él, cuídalo, el Señor te lo va a cumplir. Y te lo voy a demostrar más rato cómo. Amén. Cuando un hijo o una hija hayan cometido algún pecado grande, los padres se decaen, se avergüenzan, porque los hijos te hacen pasar vergüenza y no hayas qué hacer. Pero es tu hijo, el Señor dice, recoge todo, si es tu hijo, es tuyo. Si pasan esas cosas es porque ha sido mal instruido como padre. Mala imagen hemos dado a nuestros hijos. Yo siempre le digo a mi esposa, ¿por qué tú tienes que estar llorando por tu hijo, clamando? Porque tengo que interceder ante... Sí, la pregunta no era esa, le dije yo. Porque si nosotros hubiéramos tenido a nuestro hijo de pequeño, haberle enseñado la palabra del Señor, no tendríamos por qué estarlo arrollando por ellos. Lo que estaríamos haciendo hoy estaría dándoles gracias al Señor por escuchar nuestras oraciones cuando ellos recibieron la palabra de chicos. Tenemos que hacerlo ahora obligado, creo que estamos grandes. Y cuesta, hermano, cuesta un hijo de 17 a 30 años meter en la palabra del Señor y se enojan. Se enojan ellos. Pero si tú tomas a tu hijo y le dices, Señor, toma, pongo todo en tus manos, encárgate de él, el Señor se va a encargar de él. Y él te va a decir, calma. La paciencia que el Señor nos pide a nosotros que tengamos, calma. Y es lo que nosotros tenemos, es la calma. Lo desesperamos cuando le suplicamos al Señor y nos llegan las promesas, pero las promesas llegan. Él nos quiere llevar a un lado y nos va a llevar a un lado. Dios nos dice en Jacob, los versos del 1 al 3, ¿cierto? Nos dice, levántate y sube y haz un altar. Levántate hoy y anda allá y haz un altar al Señor. ¿Qué está diciendo? Tú eres el altar. Tú tienes el fuego aquí. Levántate y anda. Tú eres el altar. Tú tienes que hablar de Dios. El altar no es esto, no es el púlpito. Tú eres el altar. Tú eres en la iglesia y tú tienes que hablar de la palabra del Señor. Y cuando tú haces eso, estás enfrentando la vida con el Señor. Nunca te va a dejar de lado. Aquí podemos encontrar cómo Dios nos dice. Cuando nosotros tenemos todos estos problemas con los hijos y decimos que no hay salida, que aquí todo está mal. No lo puedo. Pero aquí nos dice, ¿cierto?, que podemos encontrar que Dios nos dice,
hay una salida. Hay una salida. Hay solución a todos nuestros problemas y nada está perdido, como lo hemos declarado y como lo hemos pensado. Porque así, no solamente lo hemos pensado, también hemos declarado, no hay solución. Muchas veces esa palabra salió de nuestra boca, no hay solución. Y mire que estamos equivocados. Cuando nosotros hablamos de eso es porque estamos ya no con Dios, enfrentando la vida con el Señor. Amén. Hay una forma de salir, dice el Señor, y cómo conquistar nuestros problemas en medio de las pruebas. Tenemos que pedir al Señor que nos mantenga firmes en las pruebas. Orar, Señor, manténme firme en las pruebas, porque yo conozco hermanos, miren, con su palabra me lo han dicho a mí en mi cara, que ellos se han alejado de Dios porque no han podido soportar las pruebas que el Señor les ha puesto. Pero ellos son conocedores de la palabra. Yo le digo, qué tremendo. Cuando yo te conocí, son vecinos míos, los veía aquí con su Biblia, con su hija chiquitita, todos los domingos, martes, jueves, se congregaban, no sé qué parte por acá arriba. Y hoy le pregunté por qué no iban. Y ahí ella fue la que me contestó, que yo no pudo soportar las pruebas que el Señor le puso. El Señor cuando pone pruebas, hermano, ¿sabes tú cuando el Señor te pone pruebas grandes en tu vida? El Señor te está mirando así, con los ojos. Te está mirando. Hay una prueba para ese muchacho. Si tú sales de esa prueba, te levantas de esa prueba, así como la prueba es grande, no tienes idea de la bendición de grande que te va a dar el Señor. A la misma altura de esa prueba que tú que pensaste que era tan grande, que era como un techo, que tú lo estabas soportándolo ahí, y llega el Señor y lo levanta, quédate tranquilo. Es una prueba. Pero lo que yo te voy a dar, si tú soportaste esta prueba tan grande, estás ya listo para recibir la bendición que te voy a dar. Inmensa. Y el Señor te va a bendecir, no te vas a dar ni cuenta, no tienes para qué pedirle que te bendiga a un hermano. Estamos en medio de prueba, todo el tiempo hemos estado en medio de prueba de cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón. Porque el enemigo no se queda conforme. El enemigo fue derrotado en la cruz, fue derrotado 2 o 3 veces por Cristo. Pero este bichito, dice el Señor, todavía sigue atormentando a mis hijos. Por eso tenemos que estar en esta vida enfrentando la vida con Dios. Solo no podemos. Porque este bicho que un día fue derrotado, todavía sigue atormentando nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros nietos y de toda nuestra generación. Y si no estamos enfrentando la vida con el Señor, créanme que no vamos a ser capaces ahí. Porque solo no vamos a poder. En los versículos de aquí mismo 35, del 16 al 21, veamos qué nos dice. Del 16 al 21. ¿Lo puede poner usted, hermano, también? ¿Sí? Amén. 16 al 21. Amén. Dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, que el significado de Benoni es hijo de mi tristeza, el nombre que le puso Raquel. Yo le leo estos pasajes, hermanos, porque estamos hablando de cómo podemos enfrentar en medio de las circunstancias la vida. Y Jacob nos puede dar toda esta respuesta aquí en estos versículos. Aquí estamos hablando de que camino Jacob con Raquel y su familia, toda su familia, para ir donde su padre Isaac, ¿cierto? Pero dentro de ese camino es largo. Aquí habla de media legua, yo no sé cuánto será una legua en metro, pero es largo el camino. Y su mujer Raquel estaba embarazada. Más su padre lo llamó Benjamín. O sea, Raquel le puso Benoni, ¿cierto? Amén. Raquel. Y aquí salta su padre, que es Jacob,
Y dice, no, él se llamará Benjamín. Benjamín, significado de Benjamín, dice que significa hijo de mi mano derecha. Significado de Benjamín. O sea, cambió el nombre, pero Raquel murió en el parto. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, y esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó una tienda más allá de Migdal Edad. Amén. Entonces estamos diciendo que el camino que iban era largo y pesado para Raquel, que estaba embarazada. Ella tuvo un parto prematuro. No sé si iba a caballo o iba en burro, no tengo idea, pero el camino no era para ella una mujer embarazada. Y nació su hijo antes de tiempo. Fue un parto prematuro, ¿cierto? Que nace en forma prematura, hijo de Jacob. Y al morir Raquel, dice la escritura, de su alma dice cómo se llama su hijo Benoni, que lo vimos, que significa hijo de la tristeza. Pero aquí no hay nadie triste, dice Jacob, y le cambió el nombre y le puso Benjamín, la mano derecha, el lado de mi mano derecha. Amén. Raquel muere en el camino donde Jacob caminaba para llegar a la ciudad de Erba, que es Hebrón, donde habitó Abraham e Isaac. En el camino donde Jacob viajaba, le ocurrieron muchas cosas, muchos problemas grandes tuvo él. Como en nuestro camino que el Señor nos pone para llegar al fin, como yo le dije antes. Tenemos un camino largo. Y dentro de ese camino vamos a enfrentar muchas cosas. Vamos a tener muchas pruebas. Pero si no lo olvidamos del Señor, vamos a llegar a la meta. Jacob lo está diciéndolo aquí. Él se volvió, a pesar de todos esos problemas, porque para él es una pena perder a su esposa. Así como yo le contaba que yo perdí a mi madre. Yo, gracias a Dios, tengo a mi esposa. Entonces nos muestra el amor que él tiene con alguien que se le va. Yo no quiero ponerme en su hecho de que nazca un hijo y muera su esposa, porque nunca lo he vivido, pero si me lo está diciendo la Biblia, debe ser algo penoso. Amén. Como la muerte de Raquel, que murió ella, su amante, su compañera, su amiga de toda la vida, amó, ¿cierto?, Jacob a Raquel. Y lo demuestra, ¿cierto?, porque para obtener a Raquel, él tuvo que pasar muchas cosas. Tuvo que esperar 7 años, tuvo que casarse con otra hermana menor. Y después tuvo que esperar 7 años más. Imaginen ustedes 14 años esperando casarse con la mujer que la amaba y la veía todos los días y solamente tenía que mirarla. Es un amor profundo. Es un amor que nosotros debemos tener, hermanos, por nuestras esposas. Hombres. Tenemos que amar a nuestras mujeres nosotros. Amarla. Yo, aquí, cuando yo me volqué, ¿cierto?, a andar en los caminos del Señor, el Señor me enseñó a mí, no en forma física, cómo debo amar a mi esposa. Porque siendo ella sierva del Señor, no saben el contenido que hay en esa amistad, en esa pareja, en esa amiga. Porque más que mi señora es mi amiga ella. Y juntos luchamos. Juntos pensamos en salir adelante. Amén. Por eso nosotros tenemos que... Hay muchos que dicen, yo amo 1, 2, 3 personas. Es un mentiroso. Es un mentiroso porque él no ama a nadie. Él se ama a sí mismo. Es una persona insegura. La persona que tiene 1, 2, 3, 4 mujeres es una persona insegura. Él quiere amar más porque se siente seguro que nadie lo ama. Pero él no sabe que tiene a la mejor mujer al lado. Si el Señor dice lo que une aquí, que el hombre no lo separe. Yo, hermano, de una vez salí de aquí, de esta iglesia, de la mano con mi esposa, cuando vine a recibir la bendición. Y el diablo, el enemigo, al tiro empezó a atacarme a mí, en mi vida, que nos separamos 1 año con mi esposa. Pero el Señor retoma todo. Él dice que el hombre no lo separe. Si salimos unidos de aquí, unidos estamos de aquí, donde Él nos puso. Esas son bendiciones
y milagro. Yo le digo a mi esposa, tú eres mi milagro. Y mi esposa me dice, tú eres mi milagro porque yo mucho lloré. Es un amor verdadero. Es un amor que nosotros tenemos que entender. Si yo quiero que mi esposa me ame, yo tengo que demostrarle amor también a ella. Que los dos nos amemos. ¿Saben por qué? Porque vamos a tener una actitud delante de los hijos. Y un día los hijos van a decir, yo me acuerdo que mi mamá amaba a mi papá. Y mi papá amaba a mi esposa, a mi mamá. Y si es así, yo también voy a hacer lo mismo. Se dan cuenta que uno no tiene para qué decirle con su palabra, haz esto, sino que uno le va enseñándole cómo va caminando en la vida. Y eso no es obra de uno propio, es el Señor que te enseña a caminar. Solamente de Él. No es cosa de nosotros propias. Tenemos que quitarlo de esa mente, que nosotros, todo lo que nosotros hacemos bueno en esta vida, es por la gracia del Señor. Amén. Y a veces nos sentimos que estamos abandonados, que estamos lejos. Y cuando Dios está con nosotros, nunca estamos solos. Nunca. Y para vencer el problema, y cuando Dios está contigo, todo problema será vencido. Que el Señor es que te cuida, el Señor es que te habla día a día, si tú lo buscas de corazón. No lo busques porque necesitas. Todos llegamos aquí no para ver la cara de los hermanos o al pastor que esté predicando aquí. Cada vez que nosotros entramos por esa puerta es porque necesitamos algo. Y venimos a buscar algo. Y con algo nos vamos de aquí. ¿Cuántas veces hemos llegado con pena, dolor? Y hemos tenido que reír y por eso nos estamos quemando con la pena que tenemos. Pero eso lo sabe el Señor. Eso lo sabe el Señor. Mi esposa me dice, cuidado con lo que tú hablas cuando estés predicando, que de repente yo digo cosas y que le hago reír. Que hermoso para mí es ver sonreír a un hermano o un enfermo que está afligido o por cualquier cosa. Para mí es una alegría tremenda poder sacarle una sonrisa, porque la sonrisa te cambia todo el semblante. Yo he estado hospitalizado 4 o 5, he estado hasta con 8 hermanos, enfermos en una sala. Y yo, como soy más chistoso, me he parado y le he hablado chistes y nunca me quedo callado. Y mi esposa lo sabe. Pero le he podido sacar sonrisa al que está pero completamente perdido, que no va a tener repuesto. Y él se ha sentado a hablar conmigo, a hablarme cosas para yo hacerme reír. Yo sé que no me trae dolor, pero nosotros tenemos que sacar del dolor lo bueno para poder madurar nosotros mismos. Tenemos que estar firmes, tenemos que confiar en la palabra del Señor. Él es el único que nosotros nos cuida. Él siempre está con nosotros, nunca nos ha dejado. Miren, en el versículo 18, 19 y 20 nos dice, 18, 19 y 20, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó por nombre Benoni, ¿cierto? O sea, al salirse del alma. ¿Qué es lo que es? Aquí mucho yo busqué, cuando he hablado de la palabra del Señor en otros lados, dicen que el espíritu es el alma que uno tiene. Pero aquí son dos cosas totalmente diferentes. El alma es de uno. Uno nace con el alma. Pero después nosotros recibimos al Señor en nuestras vidas, recibimos al Espíritu Santo. Todo lo que es el alma es todo, el alma es para afinarnos las cosas de nuestra vida, poder caminar en la vida en que caminamos. Todo lo que es de la carne está en el alma. Todo lo que está dentro de nosotros, lo valioso que nosotros tenemos, que no es mis manos, no es mi cabeza, nada, sino que es el alma, es la pelea que el Señor tiene con el enemigo, por nosotros, que es lo más importante. Y el Espíritu Santo es otra cosa. El Espíritu Santo es toda palabra del Señor, es toda bendición, es toda gracia, es el Señor mismo. Entonces no es el Espíritu y el alma una sola cosa, son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, en la cual es Belén. Y se levantó Jacob un pilar sobre la sepultura. Y es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Ahí yo me quedé, ¿por qué es hasta hoy? Porque aquí, en Éxodo, ¿cierto? Moisés está escribiendo el libro, porque Moisés es el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia. Y él dice, es la señal
la sepultura de Raquel hasta hoy. Moisés sabemos, ¿cierto?, que se lo llevó el Señor. Lo llevó a donde lo tenía que llevar al monte. Y le dijo, tú te vas a ir conmigo, Moisés. No vas a entrar a la tierra de Canaán. Todos sabemos por qué. Él desobedeció 2 o 3 veces. Cosas pequeñas, pero se glorió él, no al Señor. El Señor se llevó a Moisés, pero su cuerpo quedó ahí. El Señor no enterró su cuerpo, él lo dejó ahí. Pero ¿por qué dice? Será señal hasta los días de hoy lo que pasó con Raquel. Porque 500 años después que murió Moisés, si vamos a ver después de 2 de Pedro, donde el Señor lleva a Pedro para el monte y le muestra a Elías y a Moisés, vivito y coleando, después de 500 años. Entonces ahí ya el Señor estaba demostrando que después de la muerte hay vida. Y Él nos está diciendo, cuando nosotros seamos llevados por el rapto, vamos a despertar y vamos a tomar nuestro cuerpo en el aire, en las nubes, y vamos a ir todos al reino del Señor para que Él los lleve al final. Son señales. Aquí dice una señal, y esa es una señal de que después de la muerte hay vida. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia es tan perfecta? Y a veces cuesta entenderla. ¿Saben, hermano, que yo estoy en un pasaje que todavía no lo termino? Me metí en un pasaje que yo no quise meterme, sino que el Señor me llevó ahí, porque cuando yo vislumbro en una palabra, el Señor me está llevando esa palabra. Pero he entendido que esa palabra, que está en 2 de Pedro, es una versículo más difícil de predicar que está en la Biblia. Más difícil de poder explicarlo, porque si tú te enredas, te vas a engañar a ti yo. Y me voy a enredarme yo. Porque te lleva desde Noé, te lleva hasta cuando vino Cristo, te lleva hasta el Apocalipsis, y te baja y te vuelve para darte una explicación, cosas que yo ni siquiera entendía cómo eran. Y ahí me doy cuenta de que todo es perfecto. De que la obra del Señor es perfecta. No podemos discutir eso. No podemos nosotros ser más que el Señor, como el hombre hoy quiere. El hombre hoy quiere ser más que el Señor. Quiere decirle a la Biblia está mal escrita, quieren ponerle más cosas a la Biblia, porque piensan que así está mejor. Todas estas leyes que han sido aprobadas por el hombre han sido porque el hombre quiere ser más, no es porque quiere ayudarte a ti, mentira. Ellos quieren tener poder, quieren seguir surgiendo en su creencia, en su ciencia, y se olvidan del Señor y no pueden caminar la vida que llevan en este mundo. Por eso nosotros tenemos, como yo les decía antes, amarnos, amar a nuestra mujer, quererla. Y Jacob amaba a Raquel con mucho amor verdadero, es lo que yo antes le hablaba, un amor muy verdadero. Y debemos pensar nosotros con claridad antes de decir las cosas. Aquí la Escritura me está diciendo que Raquel le puso primero a su hijo Benoni, ¿cierto? Y salta Jacob y le pone Benjamín. O sea, cambió. Como que no estaban de acuerdo o no alcanzaron a conversar, por eso de acuerdo. ¿Por qué le digo esta palabra? Porque si nosotros amamos a nuestra esposa, si mi esposa pone algo en mi hijo y yo vengo y le digo que no, que yo tengo la razón, estoy instruyendo mal. Estoy haciéndolo mal. Yo tengo que conversar con ella. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo cómo podemos nosotros instruir a nuestro hijo para que ande en un buen camino. Los dos. La forma de pensar de una mujer es muy diferente a la de un hombre. Nosotros somos más machistas. Y cuando los problemas son superados por la mujer, te mandan a ti a los problemas más graves. Cuando llegue tu papá, le voy a decirle lo que hiciste. ¿Y por qué ella no lo hace? Todo lo que hiciste se lo deja al hombre. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar... Yo no puedo desautorizar a mi señora delante de un hijo, ni ella tampoco a mí delante de un hijo. Porque ahí nos estamos contradiciendo los dos. Ya no estamos hablando del mismo tema. Ya no estamos hablando con el amor que los dos los tenemos. Porque si nosotros nos amamos es porque tenemos un proyecto en nuestra vida de llegar con nuestros hijos a los pies del Señor. Ese es nuestro único proyecto, nuestro único camino, que nos va a costar, nos cuesta y nos va a costar siempre, hermano. Porque el enemigo no quiere eso. Él quiere destruir familia. ¿Y cuántos vamos a lamentar si no somos capaces, hasta cuando cerremos los ojos, de decir a nuestro hijo, cambia tu manera de pensar? Pero solo no podemos, como lo dije antes. Todo tenemos que dejarle al Señor.
tenemos que nosotros hablar con claridad. Tenemos que atreverlo a hablar con nuestros hijos. No es como estos padres que trabajan, se sacan la mugre y llega al fin de mes, toma ahí tenéis 500 lucas y tú arreglas de todo en la casa con los hijos. ¿Y crees que lo están haciéndolo bien? No lo está haciéndolo bien. Él está cumpliendo con su deber de ya el dinero a la casa, sustentar su hogar, que no le falte nada a su hijo ni a su madre. Pero eso es mentira porque tiene miedo de sentarse a hablar con su hijo y hablarle de Dios. Tiene miedo de hacer eso. Por eso lo tenemos que hablar con claridad y con confianza y dar bendición a nuestros hijos. Porque el Señor nos dio bendición a nosotros y tenemos nosotros ese derecho de darle bendición, bendecir a nuestros hijos. Nunca hablarle cosas malas. Porque si yo digo, mi hijo ya no tiene solución, estoy maldiciendo, con esas palabras estoy maldiciendo a mi hijo yo. Está perdido en la droga, está perdido en esto y ya no hay solución para él. Estamos maldiciendo a nuestros propios hijos, de nuestras propias bocas. ¿Por qué no nos hablamos con claridad? No nos sentamos, hijo, yo te fallé. Tú estás en eso porque yo te fallé. Tenemos que reconocer que nosotros fallamos, somos nosotros los que pecamos. Perdóname por no te instruido mucho antes, pero hoy te quiero bendecir. Hoy quiero que escuches al Señor que puso esta palabra en mí. Y el Señor te va a dar palabra. En ese momento te va a dar palabra que decir a Él. Así funciona el Señor cuando enfrentamos la vida con Él. Nunca te deja solo. Mire, 1 Pedro 3:10 nos dice, porque el amar la vida y ver días buenos refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Nosotros no tenemos con nuestras palabras maldecir a nuestros hijos. Cuando tengamos esa ira, esa rabia, refrenar nuestra lengua, cerrar nuestros labios, porque le estamos haciéndole un mal, le estamos engañándole a él, no estamos instruyendo la palabra como tiene que ser, instruir a un hijo. Y mira cómo lo dice aquí claramente, ¿cierto? Por eso hay que tener cuidado con decir palabras que puedan ser como maldición, sin darnos cuenta, que de repente lo decimos sin darnos cuenta y decimos cosas. Y a eso tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos, porque a mí me ha pasado que yo a veces he dicho cosas, ay Señor, y me doy cuenta al tiro y digo, Señor, perdóname. O le digo, perdóname, hijo, o cualquier cosa. Me equivoqué. Porque reconocer, equivocarse, es una bendición, hermano. No el que la esconde, porque el que la esconde es mal, es oscuridad. Y sabemos que nosotros no podemos esconder nada ante los ojos del Señor. Nada. Él dice que no los conoce. Él sabe lo que nosotros estamos pasando. Si estamos haciendo algo mal, Él lo sabe. Pero te deja. Porque después vas a tener un fruto. Y ese fruto, ya sea malo o bueno, vas a tener que recogerlo. Vas a tener que, por su palabra dice, está escrito en la Biblia, tienes que recoger todo lo que tú siembras. No dejar a nadie. Aquí mismo, ¿cierto? En Génesis 48:7, eso sí no lo tengo, hermana, lo voy a poner. En Génesis 48:7. Aquí Jacob lo está recordando, él recuerda cómo él amó a su esposa. Amén. Dice, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán. En el camino, como media legua de tierra, viniendo de Efrata, y la sepulté. Y allí, en el camino de Efrata, que es Belén. Jacob amaba mucho a su mujer. Por eso recuerda aquí en este pasaje que ahí murió mi mujer. Él sabe lo que le costó tenerla a ella. Le da a su segundo hijo y murió. No sabemos porque el Señor hace estas cosas. Pero sí sé que hizo estas cosas para poder nosotros refrescarnos en cómo nosotros tenemos que amar y no despreocuparnos de nuestra propia familia. Porque aquí quedó, él tenía 12 hijos y quedó solo. Ahora enfrentó lo que le había pasado a su hija, que fue violada, ¿cierto? Y Raquel, que se muere en el camino. Cosas difíciles para un ser humano. Pero él estaba en Dios. Él se esforzaba, nunca dio su brazo a torcer, nunca tiró para atrás. Siempre con Dios, con Dios. Se me murió mi esposa. Ahora tengo que lidiar con 12 hijos. 12 hijos, ¿cierto? Esto no hay que tener un amor dividido con los demás, porque aquí te habla del amor de Raquel como hombre, ¿cierto? Como esposo, pero también está el amor de los hijos.
No tiene que ser un amor dividido. En el versículo 20, ya ustedes aquí van a notar, con lupa, si son capaces. Miren, el versículo 20, pero yo a ver, 35, 20, dice, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. O sea, Jacob, aquí habla, y levantó Jacob, ¿cierto? Y nos vamos al 21 y dice, y salió Israel y plantó tiendas más allá de Migdal Edar. ¿Se nota que aquí cambió nombre? Dice Jacob armó un pilar en su sepultura, Jacob con su nombre, pero después dice, y salió Israel. Después que Jacob enterró a su esposa con el amor que él tenía a Cristo, Cristo lo llamó Israel a través del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos puede decir Jacob? Soportó a Raquel, lloró su muerte, y el Espíritu Santo nos dice que Jacob enterró a su esposa. Y en el verso 21 salió Israel, ¿cierto? ¿Qué significa el que vence? Israel significa el que vence. Él venció todas sus angustias, todas sus penas porque creyó en el Señor. Y ahí salió Israel, el que vence. Tú tienes un problema, lo que pase, vas a ser Israel, tú eres Israel, porque venciste, luchaste, peleaste, perseveraste en la palabra del Señor. Es lo que Dios nos está diciendo hoy. Tenemos que perseverar en la palabra, tenemos que estar sujetos a su palabra, tenemos que insistir. Significado, perseverar es seguir, sintiendo, ser un intermediario para ayudar a los demás ante el Señor. Es lucha, y es una lucha para vencer, porque el que lucha en el nombre de Dios, vence. Ese es el problema, por eso que llamó Israel, para vencer el problema. En cuando Dios está contigo, todo problema será vencido. Todo problema será vencido cuando Dios está contigo. Mire, aquí lo podemos encontrar que Dios nunca te deja solo. En el Salmo 28:7. Salmo 28:7. Y después Isaías 41:10. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón. Y fui ayudado. Por lo que gozo mi corazón. O sea, por lo que se gozó mi corazón. Y contigo le alabaré. Aleluya. ¿Qué dice el Salmo 41, Isaías 41:10? No temas. Lo primero que dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te da esfuerzo, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre, no olvides eso, siempre te ayudaré. Te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi mano en justicia. Palabra del Señor, palabra que está edificada en la Biblia. Siempre estaré contigo, siempre te ayudaré, siempre estoy contigo, dice aquí. Te lo declara el profeta Isaías. No debemos pensar que nosotros estamos solos en esta vida. Tenemos que siempre pensar que estamos caminando con el Señor, enfrentando esta vida, todos nuestros problemas con el Señor. Pero, Jacob, que estaba en el Señor, venció, ¿cierto?, toda su angustia. En Génesis 35:22, note que ocurre otra tragedia. Los hijos de Lea, el primogénito, perdón, me salté. Dije 22, ¿verdad? Ya, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén. ¿Y quién es Rubén? Rubén es el hijo mayor de Jacob. Amén. Y durmió con Bila, la concubina de su padre.
lo cual llegó a saber Israel. Israel es su padre, Israel a todo su pueblo. Y ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. ¡Qué tragedia para Jacob! ¿Cuántos problemas pasó? Imagínense un pecado tremendo, que un hijo de él duerme, adultere con una concubina, con una de sus señoras de él. ¿No será vergüenza para Jacob? Su hija violada, su esposa muerta, el crimen a quien amaba, y ahora esta vergüenza que tiene que pasar por su hijo. ¿Quién podrá soportar eso? Él lo soportó, porque nunca se apartó del Señor. El Señor le hizo una promesa y lo llevó. Donde Él está allá, Él nos va a llevar a nosotros. Si seguimos el camino de Jacob. No perder la esperanza. Por eso, la verdad, la numerosa familia, 12 hijos, pero un hijo lo defraudó. Un hijo lo avergonzó delante de los demás. Pero aquí no habla, la Biblia no habla de que la mujer fue forzada o fue violada. Dice, Rubén durmió con Bilha. O sea, ella nunca dijo no. Fue a consentimiento de ella también. Ella también pecó, porque si no hubiera sido así, ella va y le cuenta a Jacob lo que Rubén quería hacer con ella. Ella es mayor de edad. Por eso aquí el Señor, mire, Señor, por eso digo, el Señor es tan perfecto. Por eso el Señor cuando en el Edén hace a Adán, ¿cierto? Y después de Adán nace Eva. O sea, el hombre tiene que ser siempre mayor en edad. No, puede ser en la misma edad, 1 año o 2 años. Pero a 10, a 15 años hay una diferencia. Lo que ese hombre, ese niño, Rubén, buscaba era una madre. Y lo que ella, que era adulta, buscaba un hijo. Hay que entender esta parte porque ningún menor puede ser feliz con una mujer de 20 años más que él. Porque van a pasar 12 años y la van a dejar. No es así la forma de vivir. Hoy hay mujeres adultas que andan buscando cabros jóvenes, así como hay hombres adultos buscando chiquillas jóvenes. Es eso lo que nosotros tenemos que evitar. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Yo digo que nosotros tenemos que tener 2 cosas en la vida, lo más importante en nuestras vidas, cuando empezamos allá a tomar el asunto de saber lo que es bueno y el malo. Uno, lo más importante es creer en Dios lo antes posible. Nunca se tiene que olvidar eso. Y lo otro, saber escoger con qué te vas a emparejar. No solamente mirar lo bello está por fuera, pero lo que tú no sabes y lo que está dentro. Por eso hoy los jóvenes están 1, 2, 3 meses y ya están viviendo solos, están durmiendo, están pero ya haciendo cosas de grandes. Y se quieren casar. Y sabes tú que estadísticamente una persona se demora casi de 7 a 10 años en conocerse las actitudes de cada uno. Y si no son capaces de conocerse ese tiempo, hay una separación. Fíjese, solamente hubo la estadística como los matrimonios que se han separado a los 4, 5 años, 6 años y no han llegado a los 7 ni a los 10 años. Es porque no aprendieron a conocerse antes de que se casaran. Es ahí donde uno tiene que conocer. Es ahí nosotros cuando tenemos que conocer a Dios antes de ir al cielo, que conocer primero para llegar allá. No llegar así de verdad porque no vamos a llegar. Un pecado horrible que cometió. Pero el Señor siempre está con nosotros. Aquí con buenas palabras de forma chilena podríamos decir, ya Jacob, le llueve sobre mojado. ¿Cierto? Y con un hijo. Pero el Señor sabe en lo que hace. Su obra es perfecta. Mire, el mejor ejemplo que podemos encontrar lo podemos ver en la madre de Moisés. Hay un ejemplo muy grande ahí, en cómo una persona puede confiar en el Señor, que el Señor va a hacer cosas que tú le pides. Cuando Faraón manda a matar a todos los niños, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Ella se ve, pero un hijo varón, porque eran todos los hijos varones que tenía 2 años ya Isaías. ¿Y qué es lo que hace ella? ¿Qué madre podría dejar un hijo en un cesto de mimbre, de canasto y tirar al río donde puede, no sé, hundirse, comerse los cocodrilos? Pero ella lo entrega sabiendo que le entregó al niño a Dios. No es casualidad que el niño haya llegado a los pies de la princesa, hija de Faraón. No es casualidad porque el Señor la llevó allá. Es la obra del Señor.
¿Por qué? Por un acto de fe. Ella confió en el Señor y el Señor le respondió. No pasaron ni 1 o 2 días que buscan una madre que pueda darle leche a su hijo y llega su propia madre. Se dan cuenta que la vida la salvó, llegó, y la obra empieza ahí, la obra de Moisés. Su madre estuvo, ¿cuánto? 4 o 5 años amamantándolo, pero después fue separado porque ya después los niños cuando ya se pasan a esa edad ya empiezan a acostumbrarse con la persona que le está dándole leche y se las quitan. Es lo que pasa en la guardería hoy, que se mandan a guardar a los niños hasta los 5 años porque si no después no quieren soltarlo. Bueno, ese es tema de otra predicación, pero lo que le estoy diciéndole yo, que la madre de Moisés le hablaba, le cantaba, dándole pecho a su hijo, le hablaba del Señor. ¿Sabe lo que estaba haciendo ella? Sembrando. Ella estaba sembrando. Su hijo no le escuchaba, pero él ya tenía sentido de que él no era Egipto, ya que era de sangre hebrea. Era de Cristo, era de otra propiedad. Se lo quita a ¿cuánto se llama? Yucarespa, ¿qué se llama la mamá de Moisés? Se va ella, ¿cierto? Con dolor, pero sabe que si el Señor le dio esa oportunidad de amamantarlo, sabe que lo va a tener un día. Lo sabe, ella sabe en su corazón porque Dios se lo dijo. Ahí Moisés ya empezó a crecer, 20, 25 años. ¿Qué es lo que aprendió? Aprendió de armas, a generar, a ganar batallas, guerras por los egipcios. Fue a la universidad, aprendió a leer, a escribir, a hablar en lenguas. Fue un gran arquitecto a edificar. O sea, todo lo que un padre le puede dar a un hijo, lo tomó Moisés. No en manos de sus padres, sino que en manos de otros, porque el Señor lo puso ahí. Pero, él nunca se olvidó cuando supo que era de sangre hebrea, su corazón ya estaba ahí. Él ya no se sentía egipcio porque no era de ahí, su sangre es de Dios. Y salió de ahí de Egipto. Y ni todos esos años que le enseñaron, esos 20 años que estuvo Moisés en Egipto, no fueron capaces por los 4 años que estuvo la madre de él amamantándolo. 4 años nomás. Y yo lo que hoy te quiero decir, esos 4 años que tú le has inculcado palabra a tu hijo, el Señor te dice, espera porque de ahí voy a sacar uno que toque la batería, de ahí voy a sacar uno que toque la guitarra, uno que esté allá, un portero, de ahí se van a levantar predicadores, el Señor te lo asegura, Él asegura a tus hijos y vas a ver los frutos de Él. Él cumple todas sus promesas, Él cumple todo. Él se encargará, si tú le encargas la vida, porque yo le he encargado mi vida de mis hijos al Señor. Y yo sé que el Señor se va a encargar de ellos, sé que Él va a sacar algo de ahí. Confío en su palabra, mi esposa confía también en esa palabra. Si le has dejado su alma al Señor, a que se haga su voluntad, Él va a hacer. Nadie le va a poder hacer nada, nadie le va a poder hacer maldad, nadie lo va a matar, nadie, porque es hijo del Señor. Es lo que hoy esta palabra nos quiere decir, que debemos confiar en el Señor. Si le dejamos nuestras cargas, le dejamos a nuestros hijos, que cuando no somos capaces, nosotros como humanamente, carnalmente, entreguémoslo a Dios, Él se va a encargar. Y no te vas a dar cuenta cuando te eches de la mano con Él. Él escucha a un hijo, Él sabe que Él lo ama, a veces con poquitito o con poquito rencor, Él lo sabe. Y Él te bendice. Cuando tú le entregas todos al Señor, es una bendición para el Señor. Es una bendición que Él lo va a cuidar. Y ten la certeza que aunque te mueras, Él se va a encargar de Él. No lo vas a ver aquí a lo mejor, pero lo vas a ver allá después. Allá donde Él nos quiere guiar a todos. Y ese va a ser tu mayor triunfo, en haber confiado en el Señor. En saber de que lo que tú un día le propusiste al Señor, Él cumplió. Y todo lo que Él cumple, todo lo que Él promete, lo cumple. Tienes que ser como Josué. Josué, sale de ahí, anda a Canaán, tómate. Tienes que salir, ser un buen guerrero, guerrea, pelea en esta vida, en el nombre del Señor. Con Él pelea esta guerra, porque esta vida es una guerra. Tienes que ser imitador de Josué. Él vio la tierra prometida. ¿Quieres ver la tierra prometida? Pelea por tus hijos, pelea por los tuyos. Dile, Señor, ayúdame, que solo no soy capaz. Y el Señor te va a ayudar. Qué tremendo es Dios. Cómo nos ama. Le hemos pecado, le hemos fallado tanto al Señor y nos sigue amando y nos recibe tal como somos. Yo doy gloria a Dios que ustedes estén aquí o el que está escuchando aquí a través de esta red. Gloria a Dios, porque sé que esta palabra puede quedar grabada.
para que confíen en el Señor. Así como la madre de Moisés confió en el Señor, tú también confía en Él porque vas a recibir una buena bendición de Él. Él va a cuidar los tuyos, lo que tú le has encargado. Él lo va a cumplir. Y todos iremos allá donde Él nos quiere llevar al fin. Donde allá nadie va a llorar, hermanos, nadie va a llorar, nadie va a sufrir, nadie no se da de acordar de tu pasado, nadie. Pero tenemos que tener un proceso largo. Y en ese proceso están todas las pruebas. Y ahí donde nosotros tenemos que abrir la Biblia, escudriñar la palabra y no decir, enséñame tú a tener sabiduría. No, si la sabiduría está aquí. Si tú lees aquí vas aprendiendo. Nada más que eso. No te pido, así como dijo el pastor Domingo, no ser fanático. Pero lee lo que tú necesitas. Así como tú comes a la 11, toma tu porción aquí. No harta, porque no te va a servir. Toma lo justo necesario. Y tú lo entiendes, el Señor te va a decir otra cosa mañana. Y otra cosa mañana. Y así te vas a instruir y vas a tener sabiduría en la palabra del Señor. Yo confío en Él. Yo confío en Él, hermano, ciegamente. Sé que el Señor va a hacer algo en mi vida con nuestros hijos. Y lo hemos propuesto con mi señora, interceder, ser perseverante, seguir, hasta cuando mis ojos se cierren. Seguir insistiendo por nuestros hijos. A pesar de que ya le entregamos la vida a nuestros hijos a ellos. Porque les cuesta, son muy duros. Son porfiados estos cabros. ¿Cierto? Son porfiados. Y lo hablamos más, nos puede pasar lo mismo que nos pasó acá con mi hijo. Mira el ejemplo. Pero él supo soportar todas estas aflicciones, estas pruebas que el Señor le puso. Pero hay hermanos que si les pasan estas cosas hoy, no las soportan. Siendo creyente, cristiano o no cristiano, o ateo, o lo que sea. No son capaces, porque no tienen a Dios su corazón como deben tenerlo. Deben decir, soy cristiano, pero no lo tienen como el Señor quiere. El Señor escudriña los corazones. Él no escudriña tu obra, lo que hagas. No tú lo que hagas, Él escudriña el corazón. Él da la justicia, y su justicia es justa. Porque cuando nosotros juzgamos a alguien, le damos alegría a uno y dejamos ofendido al otro. Pero el Señor, cuando hace su justicia, bien para allá y bien para acá. Justa. Justo y necesario. Por eso no somos capaces nosotros de juzgar, no debemos tomar esa responsabilidad de juzgar a nadie. Dejémosle la justicia al Señor, que Él se encargue, Él hará lo que haga. Tú ora por ese hermano, no. Ten fe en el Señor. Ten fe en el Señor. Si tienes problemas con tus hijos, dile al Señor, cuéntale al Señor, intimida con Él, cuéntale todo. Cuéntale que he pecado, Señor, me equivoqué, pero esto lo sabemos tú y yo, pero quiero que te encargues de la vida de mi hijo porque sufro por él. Y el Señor te va a escuchar y te va a cumplir. Porque Él es un Dios confiable. Amén. Invito a que se pongan de pie. Señor, gracias, Señor, por esta palabra de hoy, Señor, donde tú nos estás confirmando, Señor, que en medio de las pruebas, Señor, solo nada somos, Señor. Que tú eres nuestro escudo, Señor, que tú eres nuestra salvación. Y qué rico, Señor, sentirte cerca de nosotros, saber de que tú estás con nosotros. Señor, hoy me dormiré en paz, Señor, pensando de que tú estás obrando por la vida de mis hijos, Señor. Ayúdame, Señor, porque yo le he fallado a ellos, Señor, y te he fallado a ti. Pero así como te he fallado, tú has estado conmigo, Señor. Nunca me dijiste no. Y sé que hoy no me vas a decir no por esta palabra que ha sido predicada en tu nombre, Señor. Una palabra profética, Señor. Una palabra de amor, una palabra de esperanza en que podemos ponerla en ti, Señor. Ahora levántame esta humilde oración, Señor, y revísteme de todo, Señor, de entendimiento, de toda sabiduría, Señor. Unge de la mollera a los pies mi cuerpo, Señor, con palabra tuya, Señor, para entender más de lo que tú nos quieres hablar. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.